inicio al acto, el presidente de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Chuquisaca, Luis Alberto Guevara, dará la bienvenida. Buenas noches. Para la Federación de Trabajadores de la Prensa de Chuquisaca es un alto honor ser el auspiciador de la presentación de esta obra, Nacionalización, Historia y Poder del Petróleo, del escritor Mirko Orgaz García, una persona que desde hace muchísimos años está dedicada a la investigación de los hidrocarburos en nuestro país y por lo tanto es una persona pues que tiene toda la solvencia, el conocimiento para hacer esta obra, una obra que seguramente nos va a llevar a ver realmente cómo estamos en el asunto de este título, que siempre es muy atrayente, la nacionalización con relación a los últimos años también vividos. Mirko, bienvenido a Sucre, tu tierra. Para nosotros es una gran alegría tenerte aquí. Te deseamos mucho éxito con esta obra y a todo el público otra vez muchas gracias por estar aquí presentes. Buenas noches, muchas gracias por estar acá. Estar acá amigos, familiares, gracias a mi hermana a quien le debo todo, casi todo. Muchas gracias a la Federación de Periodistas de Chuquisaca por todo el apoyo. Gracias a Raika Flores, Fran Guarachi por aceptar comentar el libro. Fran se acaba de llegar desde La Paz, así que muy agradecido. Fran es el compañero de promoción, así que un honor. Y Raika, una amiga de toda la vida. Se ha dicho que se escribe para abrir el diálogo, para que una comunidad pueda discutir sus problemas fundamentales. Y los hidrocarburos son, lo constatamos todos los días, un tema central en nuestro presente y destino histórico de Bolivia. Contra todo lo que pudiera pensarse de la obra, tal como se la ha presentado, una crítica a la política de hidrocarburos de Evo Morales, esta obra quiere plantearse la posibilidad de ser una obra de esperanza también, una obra de diálogo, una obra para debatir entre todos esta crisis que nos está constituyendo en la actual coyuntura. El libro tiene 462 páginas, 7 capítulos, un epílogo y anexos. Es producto de una tesis doctoral de investigación que me ha tomado los últimos 5 años, una tesis doctoral en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. El prólogo fue escrito por Alberto Acosta, exministro de Energía del Ecuador. Mis agradecimientos en la distancia para él. El texto está dedicado a Marcelo Quiroga Santa Cruz y Enrique Mariaca por 2 motivos que son fundamentales. La primera porque Marcelo fue el teórico de la nacionalización, el protagonista central de la última gran nacionalización, la del 69, donde se nacionalizó a la Standard Oil, más bien a la Gulf Oil Company, una empresa norteamericana. Pero en lo fundamental porque su programa de 1980, que fue el programa con el que él participó en las últimas elecciones, tuvo como eje fundamental a la nacionalización. Fue el protagonista, el teórico y al mismo tiempo el político que planteó la nacionalización como uno de los instrumentos fundamentales para lograr lo que él denominaba la liberación nacional. El contexto del libro es que luego de 19 años de intensa explotación gasífera, el ciclo del gas ha llegado a su fin. El agotamiento de las reservas y la declinación de la producción de gas así lo demuestran. Hemos pasado de producir cerca de 60 millones de metros cúbicos de gas a solo 28 en 2024. El informe de reservas del gobierno establece a 2023 reservas por 4.5 TCF. Este agotamiento de reservas, disminución de la producción de gas, es el resultado más evidente del fracaso de la política de, comillas, y ese es el título que le hemos dado a la obra, nacionalización, que no lo fue, de Evo Morales. En este marco, el libro analiza críticamente las características de este
de esta política de hidrocarburos, de esta, comillas, nacionalización, e investiga sus causas y efectos. No voy a ahondar en el análisis que está aquí contenido en estas casi 500 páginas, más bien los invito a leer este texto. El libro, aparte de preguntarse cuáles fueron las características de la nacionalización e indagar las causas y efectos de esta política, describe las nacionalizaciones en el mundo. Esta es una parte muy significativa en el trabajo, desde la nacionalización mexicana de 1938, pasando por la iraní de 1953, la segunda nacionalización en este pueblo del Medio Oriente del 79, pasando también por la nacionalización venezolana, y por ese proceso que se dio en masa de nacionalizaciones en la década de los 60-70 en Irak, Libia, Arabia Saudita, y que constituyeron a la nacionalización en un arma fundamental de los pueblos en la búsqueda de su liberación nacional. Al mismo tiempo de describir estos procesos, se detiene para analizar dos procesos de nacionalización en Bolivia, habida cuenta que una de las justificaciones que utilizó el masismo para justificar, explicar su no nacionalización, fue que estas, la del 37 y 69, no habían sido procesos verdaderos, es que en el discurso de ellos, sino procesos expropiadores que no lograron sus objetivos. En ese sentido, analizo estos dos procesos auténticos desde mi punto de vista de nacionalización, la de 1937, que expropia a la empresa estándar, la más importante del mundo, el tras petrolero más grande del mundo, este país chiquitito, la nacionaliza, y la del 69. También analiza el planteamiento del pueblo alteño el año 2003 alrededor de la nacionalización de los hidrocarburos y aporta a la comprensión este texto de la importancia en definitiva de la nacionalización y su vigencia para las naciones dependientes en el marco del agotamiento y disputa de los recursos naturales en el siglo XXI. Solo a recordar la última gran discusión que tiene el pueblo argentino por la última expropiación de la Repsol el 2012, ¿verdad? A partir de la juez Presca, que ha determinado que se transfiera el 50%. Bueno, de hecho, el tema de la nacionalización es un tema actual. Una acotación en el capítulo 7 contra el revisionismo de que Pacific LNG, ¿se acuerdan de aquel proyecto que quería desarrollar Gonzalo Sánchez de Lozada? Con la idea de que era un buen proyecto, este capítulo prueba que este proyecto era un mal negocio para Bolivia, era un negocio por y para las transnacionales. Con Pacific LNG, el país había vendido entre 2006 y 2022 gas al mercado norteamericano, más bien el pueblo alteño y boliviano se opuso, a menos de $1 el millón de BTU. Mientras que para los mismos años vendió gas al Brasil a un precio promedio de 6 y al mercado argentino de 7. Cabe decir que este proyecto de exportación se aplicó en el Perú. El año 2012, después de fracasar en Bolivia, se aplicó en el Perú con tremendos resultados negativos para aquel país. Habría que recordar y sintetizar y resumir y remarcar que gracias a la movilización social del pueblo alteño y del pueblo boliviano el año 2003, se lograron más de $20.000 millones por concepto de IDH. Bueno, otra cosa es y ha sido el despilfarro de estos enormes ingresos por el gobierno del MAS. Bien, finalmente, para no cansarlos, la pregunta es, ¿de qué gas vamos a disponer los bolivianos? Pero esa fue una pregunta que hizo Marcelo Quiroga Santa Cruz en la década de los 70. Cabe recordar que el uso del gas en aquel momento fue clave para pensar el desarrollo nacional y fue central en la discusión nacional alrededor de los hidrocarburos en la década de los 60, 70 y 80. Contra esta idea, sin embargo, esta que promulgó y defendió Marcelo, la de utilizar el gas para nuestro desarrollo nacional y que el neoliberalismo nos hizo olvidar, se viabilizaron los proyectos de exportación de gas a los mercados externos, sin considerar su uso interno a mediano y largo plazo. Estamos a punto de exportar o de importar gas a 2028 según la Fundación Jubileo. Luego de 19 años de intensa explotación rentista, Bolivia se ha convertido en importador neto de hidrocarburos. Hoy vivimos una crisis energética que genera un déficit insostenible en la economía del Estado boliviano. Aún más,
Bolivia depende del gas natural para el suministro de energía eléctrica. Las termoeléctricas cubren el 70% de estos foquitos que hoy nos alumbran, mientras que las hidroeléctricas aportan el 20%. Por tanto, en otras palabras, 7 de cada 10 focos que prendemos en este país dependen de un recurso natural que se agota. En suma, vivimos el ciclo del fin del gas, luego de 19 años de intensa explotación extractivista orientada al mercado externo que deja entrever grandes conflictos y cambios sociales en Bolivia. Vivimos un fin del ciclo del gas, como los bolivianos ya lo sabemos, como el fin del ciclo de la plata y del estaño, que solo han generado pobreza y atraso. Como decía Marcelo, y aquí solamente me quedo en la palabra Marcelo, el gas fue pan para hoy y hambre para mañana. Sin embargo, finalmente, esta es mi propuesta, esta situación crítica debe abrir oportunidades y esperanzas para pensar una nueva economía post-extractivista, post-gasífera, más allá de los recursos naturales. Abrir oportunidades, esta crisis debe abrir oportunidades para abandonar el patrón de desarrollo primario exportador, extractivista y rentista que está vigente en este país desde hace 200 años, es decir, desde nuestra fundación como república. Esa es la esperanza del libro, les decía al principio, el libro quiere constituirse en un signo de esperanza y que hoy se los entrego con mucho afecto y respeto para abrir el diálogo sobre este tema y otros de la vida nacional. Muchas gracias. A continuación, el análisis y comentario del libro lo realiza Raica Flores Cosío, periodista, jefa de prensa y de sistemas multimedia de Correo del Sur. Honrada y agradecida, Mirko, por este aporte, porque lo traigas a presentar a Sucre, a la capital del país, en estos 200 años, en este año del Bicentenario. Un saludo también a Luis Alberto, a Franz, a todos ustedes, porque nos reúne esta obra. He hecho un ejercicio para arrancar este comentario con la inteligencia artificial. Y es que en estos meses previos a la presentación en Sucre de Nacionalización, Historia y Poder del Petróleo, que es el nombre del libro, tuve que repasar para otra obra que está en proceso pasajes de la vida del político e intelectual de izquierda Marcelo Quiroga Santa Cruz, fundante en la historia de Bolivia, por lo que su figura ha estado muy presente para mí en este último tiempo. Y de hecho he conversado con Mirko al respecto en estos últimos meses. Con el libro de Mirko Orgaz en la mano, y además la campaña electoral en curso, le pregunté a la inteligencia artificial qué postura tendría Quiroga Santa Cruz sobre la actual crisis de los hidrocarburos en Bolivia. Y esto es lo que me responde Gemini de Google, seguramente alimentada, esto también tendríamos que analizarlo, seguramente alimentada por el pensamiento de Mirko y otros intelectuales que han seguido a Marcelo. Marcelo Quiroga Santa Cruz, abro comillas, probablemente tendría una visión muy crítica y clara sobre la crisis de los hidrocarburos en Bolivia en 2025. Sus principales puntos de análisis y crítica serían la esencia de la nacionalización y su vaciamiento, la falta de inversión en exploración y reposición de reservas, la dependencia y la renta sin industrialización, la corrupción y la ineficiencia en YPFB, el papel de los gobiernos y la soberanía energética y la visión a largo plazo y el futuro de Bolivia. Sigue Gemini de Google. En síntesis, Marcelo Quiroga Santa Cruz vería la crisis de los hidrocarburos en Bolivia en 2025 como una consecuencia de la falta de una aplicación consecuente y visionaria de los principios de la nacionalización. Lamentaría la pérdida de la soberanía energética lograda y exigiría una rectificación profunda para que los recursos naturales sirvan verdaderamente al desarrollo y la dignidad del pueblo boliviano. Bueno, esto es lo que nos dice la inteligencia artificial y con estos instrumentos hasta podíamos recrear a un Marcelo Quiroga Santa Cruz y ponerle su voz y ponerle su rostro para que nos dijera esto. Pero con seguridad estas líneas de reflexión que nos marca la inteligencia artificial nos sorprenden al autor de este libro que hoy nos reúne, ya que no solo este libro nos aproxima a estas líneas por el conocimiento que tiene Mirko, sino que está apostando un enfoque holístico para abordar este tema, una mirada que abarca un sinfín de facetas. Conozco desde hace más o menos un cuarto de siglo a Mirko Orgaz García, por lo que puedo dar fe de su coherencia y su compromiso intelectual respecto a la nacionalización de los hidrocarburos.
no esa que el movimiento al socialismo usó como sinónimo de su gobierno durante varios años, sino la nacionalización de los hidrocarburos que se gestó a partir del programa que a fines de los años 60 trabajó Marcelo Quiroga Santa Cruz, pero también esa nacionalización gestada a partir de la Agenda de Octubre de 2003 como programa económico y político construido de forma colectiva. Ninguno lo suficientemente estudiado por las amplias vetas que ofrece. Y Mirko no solamente que estudió a Marcelo Quiroga Santa Cruz, sino que estuvo en las calles en 2003 con el pueblo ateño. En su propósito de caracterizar la nacionalización entre comillas establecida en el Decreto Supremo 2871, Mirko historiza el concepto de nacionalización, él ya lo ha dicho, marca diferencias con expropiación, reserva y confiscación, realiza un viaje por las nacionalizaciones en el mundo y Latinoamérica, centrándose, por supuesto, en los dos procesos que se llevaron adelante en Bolivia en 1937 y 1969. Esto es importante decirlo. Este viaje, que es un viaje muy extenso, lo hace desde un lugar de enunciación que transparenta su militancia en este proceso, pero también con rigurosidad, aunque siempre desde su lente político y, como él mismo advierte, más allá de un reduccionismo economicista al momento de leer la nacionalización. Esta obra, Nacionalización, Historia y Poder del Petróleo, se plantea desde el título como una obra ambiciosa por la amplitud del tema y al mismo tiempo desafiante en su defensa de los postulados de la nacionalización ante la corriente discursiva actual que ha declarado el fin del modelo, que la usó, no que la tuvo, que la usó como eje. A partir de estos criterios, que suponen también mi posicionamiento inicial respecto a esta tesis, quiero destacar dos puntos para su problematización por otros comunicadores, por políticos, por cientistas políticos, por economistas, por líderes sociales, porque creo que es a ellos a quienes principalmente interpela, así como interpela a los ciudadanos bolivianos. Ensayo un contrapunteo entre algunas conclusiones, básicamente un par, entre algunas conclusiones y propuestas que hace el autor. Primer punto para la discusión. La propuesta de Mirko, y hablo comillas, de nacionalizar auténticamente los hidrocarburos y refundar un YPFB eficiente, transparente, operativo e integrado, pese a la constatación, que también está en el libro, de que la nacionalización del MAS significó una apropiación del excedente del gas por un superestado petrolero masista, es decir, por un orden partidario sobrepuesto a los intereses de la nación boliviana, que no utilizó ese excedente para diversificar la matriz productiva. El segundo punto para la discusión. Las reales posibilidades de producir y garantizar reservas para la seguridad energética nacional como base de transición hacia las energías renovables, frente a la constatación de que hay un agotamiento de las reservas del gas. Como se ve, este es un tema ineludible que debería estar más presente en la campaña electoral. Y la traigo a colación porque ahora esta campaña electoral solo se ha centrado en debatir cómo retirar la subvención a los hidrocarburos. Respecto a la nacionalización como tal, podemos resumir las posiciones de los candidatos en dos. Por un lado, el mantenimiento y la profundización de la nacionalización, que es la postura del MAS en sus diferentes alas y las fuerzas políticas populares, como se han venido a denominar. Y por otro lado, la revisión de esta nacionalización de los hidrocarburos, porque no hay ningún frente que plantee borrarla de un tajo, y en esta revisión coinciden los distintos frentes de la oposición. Por ejemplo, y a propósito de lo que decía Mirko, y pese a la constatación que está en el libro, habrá presidenciables, habrá candidatos a la presidencia que coinciden con el autor en que el proyecto Pacific LNG, frenado por las movilizaciones de octubre de 2003, era un mal negocio. Pero habrá otros que lo rebatan. Así, en el libro, pues esté ampliamente demostrado que era un mal negocio. Bueno, vamos a tener nosotros como lectores también nuestras propias respuestas a medida que vayamos leyendo este libro. Pero queda claro que resta un mejor debate para no dejar que este debate, si lo hay, sea solo conducido por los efectos de la crisis. Aunque son otros tiempos, no es un asunto menor, por ejemplo, que los hidrocarburos unificaran, y esto lo cita Mirko también en el libro, la diversidad de las demandas de los movimientos sociales movilizados en octubre de 2003.
Y en 2025, y esto lo han dicho también, es una de las causas fundamentales de la multicrisis que enfrenta en este momento el país. Entonces, estamos haciendo mal, quizá ya están haciendo mal los políticos en centrar solamente el debate de los hidrocarburos en retirar o no la subvención. Lo cíclico de la historia boliviana y de la historia mundial muestra, y cito al autor, que las luchas por el control de las fuentes de petróleo y gas en tiempo de escasez de recursos naturales y energéticos se intensificarán en el siglo XXI. Entonces, una vez más, queda claro que es momento de que comencemos a hablar de una manera sostenida sobre este tema. Frente a las depauperadas perspectivas de crecimiento para Bolivia y el mundo, frente a la reducción de la inversión interna y externa, a la multicrisis generalizada, al resurgimiento del libre mercado como salida económica ante el fracaso de otros modelos, puede resultar excesivamente ideologizado o utópico plantear otra nacionalización, así sea esta auténtica. Sin embargo, me resuenan las palabras de Quiroga Santa Cruz que Mirko Orgaz rescata en el epílogo de su obra. Lo utópico es creer que el mismo sistema que más de un siglo y medio no fue capaz de dar solución a ninguno de los problemas fundamentales, pudiera dar solución en los próximos 4 años. Gracias, Mirko, por tu obra. Finalmente, François Chicayapa realizará también el análisis de la obra Nacionalización, Historia y Poder del Petróleo. Bueno, lo que yo quiero comentar y transmitirles a ustedes es un poco la visión general del libro. Creo que el libro, en una coyuntura como la que estamos viviendo ahora, todos, absolutamente todos, porque estamos haciendo filas para el combustible, hay escasez de divisas, hay un déficit de exportaciones, y esto nos permite comprender la importancia de conocer las decisiones que fueron tomadas en nuestro país con relación a lo que es la industria petrolera. En ese sentido, nuestro país ha transitado entre nacionalizaciones, privatizaciones, y probablemente se vuelva a dar la vuelta a esta rueda. Pero, ¿qué es lo más importante? Yo rescato en el libro de Mirko que nos ilustra con precisión respecto a la diferencia que deberíamos nosotros considerar sobre ciertos conceptos que él claramente los menciona, que son la confiscación, la expropiación, la nacionalización. Y después en la parte yo voy a hablar de otro término que estaba encontrando con un problema que vive Argentina hoy día, que es la estatización. No sé si es un sinónimo o es la nacionalización misma. Sin embargo, Mirko nos hace esa precisión, creo que es muy valiosa, porque uno cuando escucha estos términos se emociona, ¿no? Y apoya una idea, una ideología, ¿no? Independientemente de dónde uno se encuentre, pero a veces nos perdemos en el discurso y no en la esencia. Yo rescato mucho en el libro de Mirko esa precisión y creo que es muy valiosa en ese sentido, ¿no? Nos contextualiza en todos los resultados de la nacionalización, nos hace ver el concepto de estos criterios, nos muestra la historia, no solamente de Bolivia, de los países. Yo aprendí de esta lectura, por ejemplo, que la primera nacionalización se hizo en México, ¿no? O sea, no es un problema que solamente lo estamos viviendo nosotros o una ventaja, no sé cómo queremos verlo, pero nos ilustra en ese sentido. Y realmente creo que en ese sentido nos invita Mirko como él lo ha mencionado en su presentación, a reflexionar hoy en día sobre este fenómeno de la nacionalización. Y mucho más, con mayor certeza, digamos, en las conclusiones que menciona sobre la nacionalización del gobierno del MAS. No quiero pronunciar el nombre del expresidente porque creo que más que la persona, lo más importante es lo que han hecho ellos como gobierno, ¿no? Porque las personas pasamos, pero las obras que estas personas o esta ideología ha marcado, creo que debe hacernos pensar y reflexionar, y en eso yo rescato la contribución de Mirko. Ahora, quiero comentarles yo por qué acepté comentar el presente libro, porque realmente, bueno, aparte de ser algo muy emocionante, es un privilegio y todo lo demás,
Creo que no es tan sencillo, porque me ha tomado mucho tiempo leer tu libro, Mirko, y me imagino cuánto has dedicado en el esfuerzo para escribir estos 5 años. Mirko es un amigo, es un compañero de colegio, aquí estamos algunos compañeros de colegio que nos sentimos orgullosos de ti. Es un profesional al cual lo conozco y con el cual también hemos discrepado y discrepamos en nuestra forma de ver la relación económica de la sociedad. Él está al otro lado del escritorio, yo al otro lado. Y eso me ha encantado de ver, porque esta divergencia, en lugar de distanciarnos, nos une. Y este es el ejemplo, ¿no? Y esto debería ser la forma de vivir en toda una sociedad, en la familia, en un país y en todo el mundo. Y creo que podemos dar con ejemplos pequeños como este. Y otra vez más reitero mi agradecimiento a Mirko. Por otro lado, Mirko es un periodista, es docente, es investigador, es un experto en los temas de hidrocarburos. Desde que lo conozco, siempre lo veo hablando de este tema con bastante insistencia. Y por eso considero yo que es una opinión que debe ser considerada como una referencia para todo tipo de investigaciones relacionadas con la industria de hidrocarburos. Finalmente, es un privilegio participar de la presentación de este libro, porque somos hijos de esta ciudad, nos hemos educado en esta ciudad, nos ha permitido educarnos en el Colegio Don Bosco, y de alguna manera tenemos ese sello salesiano que siempre busca contribuir a la sociedad. Mirko es un inquieto, Mirko, yo te veo así, eres un profesional y te veo a ti en el libro que has escrito, en todo lo que hemos discutido, en todo lo que hemos hablado, y no solamente de ahora, ¿no? O sea, les comento que Mirko está en el colegio, y se van a acordar acá, los 3, 4 compañeros que estoy viendo, ¿no? Siempre se ha destacado el tener lectura, aunque no de la que nos gustaba, pero siempre estaba con esa lectura y muy inquieto, y creo que ahora lo plasma en su actividad como docente de la UNSA. Lo veo siempre motivando talleres y encuentros profesionales que comparten una visión de país con el pensamiento y como lo plasma en su libro de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Finalmente, antes de hacer las complementaciones que considero importantes desde mi punto de vista como financiero o economista, ¿no? Creo que no vale la pena mucho recalcar toda la estructura del libro que ya lo ha presentado, pero lo que yo más destaco es básicamente la historia que él nos está mostrando y la esperanza que tenemos que ver hacia adelante, porque si no conocemos lo que hemos hecho, si no conocemos los errores que hemos cometido, no vamos a poder mejorar hacia adelante como país. Entonces, la próxima vez que hablemos de estos temas de nacionalización, privatización, tenemos que ver más allá del concepto, tenemos que ver los hechos y algunas cifras que después les voy a mostrar. Ahora sí, por favor, me voy a remitir, no se ve muy bien, no sé si lo pueden leer, me avisan, pero voy a resumir en estas complementaciones que hacen al título, ¿no? La nacionalización, historia y poder del petróleo. Realmente la industria del petróleo es poderosa, ¿no? Y ahí como está. El poder del petróleo se manifiesta en varios aspectos, ¿no? Es una energía, ya lo ha mencionado Mirko, o sea, lo he dicho tan sencillito como de cada 10 focos, 7 dependen de algún recurso natural. Básicamente el petróleo está en los más de los 7. Tiene una influencia política, no por nada se dan nacionalizaciones, privatizaciones. Tiene fuerte incidencia, ¿no? La geopolítica, ahora estamos viendo la guerra que se está dando entre Israel, ¿no? Rusia, y de por medio está el petróleo. Control del petróleo, control de la industria. Entonces, tiene temas geopolíticos en ese sentido. Genera dependencia, claro que sí. La dependencia del capital. Nosotros no podríamos explorar nuestros pozos si no tenemos los recursos económicos suficientes para hacerlo, ¿no? Bueno, no me acuerdo qué dicen, si me ayudan. Materias primas. Es una materia prima que
está, y no todos los países tienen esta materia prima, ¿no? Con los dedos podemos marcar los 10 países exportadores del mundo de petróleo. Nosotros no exportamos petróleo, por si acaso, pero hablamos del petróleo por el tema del gas, ¿no? Porque el gas el precio de venta está indexado al precio del petróleo. Básicamente eso es lo que genera, obviamente, registros en la balanza de pagos. No por nada Mirko hablaba del déficit y en su libro menciona bastante el déficit de lo que es la exportación y la importación de hidrocarburos. Hoy día, ¿por qué tenemos filas? Porque estamos en una balanza de pagos negativa en lo que se refiere a lo que es el combustible. 3.000 millones de dólares que cada año necesitamos para comprar combustible, ¿no? Y si el precio se dispara como que parece va a suceder, ¿qué va a pasar? Vamos a necesitar más de 3.000 millones de dólares anuales, porque no producimos los combustibles. En ese sentido, el petróleo es mucho más que un simple combustible, es una fuente de poder, ¿no? Entonces, eso es bien importante y su valor está más allá de su valor energético, como lo hemos visto, está en todos los ámbitos. Yo aquí solamente, bueno, esto es una foto de nuestro país y quiero que lo hago casi por mi profesión, porque trabajo en la banca y tenemos que prever qué es lo que va a suceder en nuestra economía. Y nuestra economía siempre ha estado relacionado con el petróleo, con el precio del petróleo, ¿no? Y les voy a explicar. Esto es nuestro crecimiento del PIB y quiero que se concentren en la línea azulita, porque nosotros los economistas siempre nos gusta mostrar números y varias cosas, pero no quiero impresionarles con eso. Yo solamente quiero que nos concentremos en la línea azul, donde vemos ciertos arcos y tendencias. Y estas tendencias, coincidentemente con los precios internacionales del petróleo, se relacionan de manera directa. Aquí, por ejemplo, en 2008 ha habido una caída del precio del petróleo y nuestro PIB del 2008 ha caído por temas internacionales y todo lo demás, ¿no? Hemos tenido un auge en este periodo, ¿no? Que todos nos muestran, pero no vemos qué está detrás de eso. Ese auge no lo hemos sabido, digamos, no me gusta el término aprovechar, yo pienso que no hemos sabido optimizar ese auge de ese periodo, que Mirko nos muestra claramente, ¿no? Yo hablo más de los números, Mirko habla más del sentido político, lo ideológico, pero al final creo que lo más importante es ver que nosotros no hemos sabido optimizar esos recursos que hemos vivido desde el 2006 hasta el 2013, que claramente nuestra crisis ha comenzado en el 2013 como economía. Por favor, esas son algunas complementaciones que yo quería realizar al libro. Creo que ya termina ahí, me avisas, no está cambiando, ¿no? Y bueno, aquí es el comportamiento del precio del petróleo. Hoy día está al día de ayer está a $69.88 el barril. Me ha sorprendido que cuando Mirko escribe los primeros precios, bueno, tú te acuerdas más que yo, Mirko, me vas a corregir, comenzaron con $2.50, ¿no? El barril del petróleo, y ahora estamos con 69. Imagínense, ya con $2.50 las industrias, las grandes empresas eran como diría, generaban miles de millones de utilidades. Imagínense con $69 que están creando. También hay costos que suben, ¿no? Pero dimensionemos, esta industria es mundial, por eso es que tenemos que tener mucho acercamiento, mucho seguimiento como país, porque sí nos va a afectar. No hemos sabido optimizar los precios porque exportábamos gas antes, ahora no tenemos que exportar, pero sí tenemos que consumir gasolina. Y si el precio se mantiene por encima de los $75, por ejemplo, que ha presupuestado este año el gobierno, porque ese es el precio referencial para su presupuesto, nos va a faltar más dinero y realmente no sé qué va a pasar. Ya no vamos a poder conseguir nuestro combustible. Entonces, Mirko, yo creo que es tan oportuno este libro en este momento y bueno, yo
simplemente te agradezco por hacerme partícipe y enseñarme varias cosas que yo solamente lo veo en los números. Muchas gracias.